Esta entrevista, chico, vamos a charlar con ella. Uno siempre dice, la libertad es lo más preciado que tenemos, ¿verdad? El poder decidir, hoy me levanto y salgo y miro el sol y me acuesto a la hora que quiero, me voy a trabajar, a visitar a alguien. Algo que para vos y para mí podría ser tan normal, hay gente que no, que está absolutamente privada de libertad por alguna razón y otras sin condena. Ana Dina Coronel estuvo como directora del Buen Pastor en 3 periodos distintos. Así mismo. Buenas tardes. Buenas tardes, Pelusa. ¿En qué año fue la primera vez? En el 2002, con el ministro Burro, ¿Ya? ¿Luego? luego con Sheila Beth, Sí. y con ella seguí hasta con la ministra Cecilia Pérez y con Olmedo. Fue el último periodo. Ahí está. Pero realmente, como estudiante, Ana, te vas primera vez al Buen Pastor a hacer algunas entrevistas, ¿verdad? Sí, ahí empezó mi amor a primera vista por las internas. Cuando estaba en el primer curso de Derecho, teníamos que hacer una entrevista a las adolescentes. Y justamente en el libro cuento, ¿verdad?, cómo me impactó esa entrevista. Sí. Porque la joven, que tenía pocos años menos que yo, no había tenido las oportunidades que yo había tenido. Claro. Y era una vida, no sé, desastrosa, ¿verdad? Entonces me hice un análisis y dije, bueno, si ella hubiera tenido las oportunidades que yo tuve y si yo hubiera tenido su vida, capaz ella estaba en mi lugar y yo en el suyo, ¿verdad? Ahora, Ana, esto que estás diciendo es tan importante porque leyendo tu libro me doy cuenta de lo que vos decís. Que así en el penal de mujeres como en el de varones, en la historia de vida, como siempre acá también hablamos, son terribles. El saber por qué, cómo se llega a esta situación, a delinquir, a matar, a violar, a terminar en una cárcel, ¿verdad? Yo creo, Pelusa, que no podemos negar que algunas personas sí le fallaron a la sociedad, pero algunas personas también la sociedad le falló primero. Y hablar de sociedad, hablo de la familia, del Estado, como la educación, la salud, protegerles desde niños, ¿verdad? Porque muchas chicas, justamente en una de las charlas que íbamos, había una joven que le había llevado conmigo, que estaba en Buen Pastor, y cuando ella iba a dar su testimonio, ella no podía parar de llorar, porque su vida desde chica fue violentada de una forma, se fue al neuropsiquiátrico, se intentó suicidar, o sea, la protección que la sociedad le tuvo que haber dado no tuvo. Entonces, entró ya 50.000 veces a la cárcel y realmente es difícil. Ana, son diferentes los motivos por los cuales se llega a la cárcel entre varones y mujeres. ¿Cuál es el caso más común entre mujeres? ¿Por qué están presas? Generalmente, o sea, lo que pude ver en todos estos años fue que las mujeres son más, tienen más tendencia a los hechos no violentos, ¿verdad? Por eso es que cuando el crack toma cuenta de la sociedad, el nivel de crecimiento en la estadística de mujeres se fue al tope. ¿Por qué? Porque es algo que ellos no tienen que usar la violencia, pueden hacer desde sus casas y, bueno, es fácil, entre comillas, ¿verdad? Pero después también está robo, hurto, que también está muy vinculado con la adicción. Claro. Entonces yo creo que, si leíste mi libro, verás que Sí. mi preocupación constante es el tema de la adicción. Sí, señora. Porque ahí se genera todo el desbarajuste y la zozobra y la desgracia de muchas familias. Sí, totalmente. Y otro punto que vos también determinás en una parte del libro es, decís, qué importante es lo que le damos de comer, la alimentación, ¿verdad? Ahí dentro de los penales, que eso también pueden ponerlas muy nerviosas. Sí, sí, totalmente. La comida es algo fundamental dentro de los penales. Y como comentaba en esa ocasión, a veces no es justamente la comida, sino ellos tienen muchos problemas y a veces explota por la comida. Claro, ¿verdad? es un detonante, Es un digamos. detonante, pero es algo muy importante porque generalmente algunas, su primer contacto con la salud, con la educación y con un techo es el penal. Esa es la realidad de muchas personas que están privadas de libertad. En el libro también leyendo me daba cuenta todas las angustias, las llamadas, cuando se quieren amotinarse, cuando se sublevan, cuando vienen a pedirte, no sé, murió mi mamá, murió mi abuela, puedo salir, necesito verla. ¿Qué de historias? No sé cómo podías irte y angustiada seguramente todos los días de ese penal, ¿verdad? Sí, Pelusa, lo que pasa es que las mujeres somos muy emotivas, ¿verdad? Mucho más que los varones.
Los varones no se van a sublevar por no irse a un entierro de su mamá o de su hijo, de su hermano. Las mujeres sí, o sea, les toca muy hondo y la impotencia que sienten es muy grande. Y entonces es difícil manejar. Yo creo que todos los directores siempre decían, prefiero manejar 1000 hombres que 100 mujeres. Claro. Porque la realidad de las mujeres es muy distinto. Y aparte, Pelusa, tenemos una ley, la 5.777, contra toda la violencia contra la mujer, ¿verdad? Una ley integral. El Estado no puede proceder por las mujeres como proceden por los varones. El Ministerio de Justicia tiene una obligación de velar por la integridad física y psicológica de las mujeres, pero no le puede tocar. Pero además, cuando vos hablas de la diferencia entre varones y mujeres, las mujeres son madres, la mayoría, y dejan hijos afuera o tienen criando hijos adentro del penal. Sí. El varón sabe que alguien los va a criar, pero una madre es diferente, ¿verdad? Sí, totalmente. Ellas pelean porque su hijo ingrese. La época de la pandemia fue mortal, ¿verdad? Porque ellas te van a pelear a full por sus hijos, por verle a sus hijos. En ese momento entendieron que no podían. Pero sí, los varones más pelean por sus privadas, por ejemplo, ¿verdad? Por acceder a las privadas. Las mujeres pelean por sus hijos. Pero, Dina, es justo pensando en los niños, es justo que los niños vivan presos, que pasen una época de sus vidas de chiquititos en 4 paredes porque la madre está presa. Sí. ¿Te parece que es correcto? La verdad que el ambiente no puedo decir que es sano porque no lo es. Solamente que ella ha visto niños que tenían que ser separados de las madres, arrastrarse por sus madres, llorar, zapatear, Claro. hacer un berrinche, como que parece que prefieren estar ahí pero con su mamá. Qué ¿verdad? desgarrador. Es muy difícil, ¿verdad?, determinar realmente hasta hay un niño justamente ahí que está hasta ahora porque él tiene una enfermedad bastante grave y la psicóloga siempre le está tratando, y separarle de su mamá es como condenarlo a prácticamente morir en vida porque tiene una dependencia de su mamá impresionante, Sí, ¿verdad? sí. Él, No es justo para los chiquitos, pero cuando vos tenés hijos chicos, ellos todo el tiempo quieren estar con nosotras. Esa es la verdad. Sí. El chiquito quiere estar. Chico. Dina, sí. sí. No sé si querías decir algo. No, solamente decía que es necesario un proceso de desapego de la madre y que también haya afuera personas responsables que se hagan cargo, porque también hay muchísimas denuncias de abusos que sufren los niños que sus madres están en prisión. Sí. Yo te quería consultar, Dina, si recordás en este momento algún caso que sea ejemplificador con respecto a la reinserción a la sociedad, ¿verdad? Porque muchos dicen no existe la reinserción a la sociedad. ¿Vos recordás así un caso puntual que sea esta mujer entró por X motivo y salió de esta manera del Buen Pastor? Yo creo que hay muchos casos, Sí. ¿verdad? Mencionar una sola creo que sería injusto con muchas, pero hay muchas mujeres que estudiaron, terminaron el colegio, terminaron la facultad, no una carrera, a veces 2 carreras. Hay una específicamente que terminó con psicología y derecho. Salió como psicóloga Como y abogada psicóloga y del Buen abogada. Pastor. Sí, ¿Y exactamente. cuánto tiempo ella estuvo en el Mucho sin dar ti- nombres ni nada, verdad? Sí. Mucho tiempo de condena porque ella estaba por el homicidio de su bebé. El homicidio. Entonces, el tiempo que ella entró para... cuando se le condenaba a 25 años, ¿verdad? Ahora, O sea, Ahora, Dina, un ratito sí. más para no salir de este caso. Homicidio de su bebé. Generalmente dicen que la bienvenida es terrible cuando una mujer ataca a sus hijos o cuando los varones violan. ¿Es así adentro? sí, exactamente. ¿Cómo haces para Cuando- protegerla de alguna manera? Y generalmente se le tiene aislada a la población un buen tiempo. Después comienzan a olvidarse las chicas, ¿verdad? Pero las que ingresan por matarle a sus hijos, presuntamente, ¿verdad?, las que no son condenadas, o por hechos punibles relacionados a menores, generalmente no son bienvenidas en ningún penal, ¿no? Pero Buen Pastor es el que más reacción genera por siempre. Sí, yo te quería consultar, ¿cuál te parece que es la mayor carencia del sistema penitenciario? Tipo, si pudiese modificar algo ahora, en esta oportunidad, ¿cuál sería? La infraestructura, para empezar. Buen Pastor, vamos a hablar de Buen Pastor y Tacumbú. Es imposible trabajar en una infraestructura como Tacumbú y Buen Pastor. No están separados las condenadas de los procesados, no están separados por perfiles,
Por eso el crimen organizado tomó cuenta de los penales, porque no hay separación, no hay nada. Entonces yo creo que de ahí, yo sé que mucha gente dice, en vez de construir cárceles, construyamos colegios, pero tenemos que empezar a construir cárceles con máxima seguridad, justamente para evitar que las personas del crimen organizado comiencen a arrearle a la gente, porque eso es lo que hacen, para protegerle o con algún cuento, pero estamos así por eso. Dina, normalmente nosotros nos encontramos con gente que comete una vez, otra vez y otra vez delitos, ¿verdad? Y normalmente son hombres. Es raro encontrar mujeres que cometen reincidentes reiterativos, ¿verdad? Eso es porque es más fácil reinsertarlos, por decir de una manera, desde el Buen Pastor que de Tacumbú. Las mujeres reincidentes generalmente son personas adictas que justamente por no dejar la adicción vuelven a robar, vuelven a hurtar, y también las que están dentro de una familia de microtraficantes. Generalmente solamente esos perfiles, ¿verdad? Y como decía, los varones son más tendientes a crímenes más violentos, ¿verdad? Yo no conozco una mujer que haya, por ejemplo, estado por homicidio, que haya reincidido. Dina, No, ¿cómo no entra la recuerdo. droga a las cárceles? No viene volando, evidentemente, No, que claro. alguien la trae. No puedo tapar el sol con el dedo. Evidentemente hay complicidad de los funcionarios y también se ingenian mucho por la visita, especialmente por los menores, porque los menores no le puedes hacer invasiones invasivas, ¿verdad? Porque allá te vienen todo arriba también. Las mujeres, de diferentes formas, meten en piñas, en cosas de leche, a veces bien sellado, pero adentro está... Y Hay una son también infinidad de- cuestiones que vienen ya de otros y otros periodos, Dina. Me imagino que vos, cuando asumís como directora, te habrás encontrado con ciertas situaciones que ya eran de otros periodos. No sé qué hiciste en ese caso, ¿pudiste mitigar, extinguir esas cuestiones o qué sé yo? El tema de la cárcel es una guerra sin cuartel todos los días. Hay días que ganás y hay días que perdés. Hacer la requisa, hay veces que... Porque siempre hay personas que te avisan, ¿verdad? Y te vas a veces y ahí agarras. Y hay veces que te vas y ahí se filtró tu información y ahí ya en segundos él pasa mano y a ella... Ana, ¿Dina o te digo Ana? Ana, como quieras. Hay gente muy popular, muy conocida, muy emblemática, privada de libertad. Estuvo una Moria Kazán también. ¿Cómo se hacen cuando aparecen personajes así? Bueno, Moria Kazán realmente fue difícil para mí porque era un asedio mediático de todos lados, ¿verdad? Yo tenía que salir a veces a hurtadillas, ¿verdad?, del penal porque realmente... Para evitar a la prensa. Para evitar ya, porque ya no podía trabajar porque el teléfono no paraba de sonar, ¿verdad? Y 10 días creo que estuvo, pero fue como parecía un año, ¿verdad? Es bastante difícil el control también, ¿verdad? Las chicas querían acceder mucho a ella, pero realmente era una persona muy agradable, Moria. Ella dice que la pasó regia ahí. Sí, seguro. O sea, yo creo que durante el periodo que yo estuve, por lo menos siempre traté de tratarle a todas con los mismos derechos, las mismas obligaciones. Y bueno, Moria se ganó el cariño muy rápido de las chicas y también de las guardias. ¿Y una Carmen Villalba? Carmen Villalba ya es más complicado, ¿verdad? Ella es una persona bastante difícil que siempre está buscando, vamos a decir, pelo en la sopa para ponerle mal a la autoridad que está al frente del penal, ¿verdad? Yo tuve varias, vamos a decir, dos veces lo que tuve, unos encontronazos con ella, ¿verdad? Porque realmente hay situaciones que ella no crea problemas, pero hay momentos que ella comienza a atacar, a objetar las cosas que uno hace, a querer criticar, ponerte mal y cosas así, ¿verdad? Ahora, bueno, llegan y la sorprenden, digamos, no creo que sea una sorpresa para la directora, pero ella vivía de una manera muy privilegiada adentro con todo, ¿verdad? Vos que fuiste directora, ¿se puede llegar a no saber eso o es imposible no saber que Carmen tenía todo adentro de la celda? Es difícil, Peluso, ¿sabes por qué te puedo decir? Porque tengo que ser justa, ¿verdad? El lugar que ella ocupa, ella hace años ocupa, ¿verdad? Es un pabellón y se dice máxima seguridad donde ella está, apartada de las demás internas, ¿verdad? Pero en el mismo pabellón, con Francisca Andino. Y
En una ocasión yo pedí una requisa, justamente porque tenía información que ella tenía el celular, y me dijeron dónde estaba el celular. Entonces nos fuimos y había un mueble que supuestamente tenía, y ese mueble, nos fuimos a hacer la requisa, pero con ese mueble en nuestra mente, y encontramos ahí, ¿verdad? En ese momento no era el fiscal de ahora, el fiscal antisecuestro, no recuerdo el nombre. Sí. Pero sí, claro que se sabe. De hecho, Pelusa, tema del celular especialmente, es algo también todo el santo día. Hoy le quitas, mañana tiene otra vez. Hoy le quitas, mañana otra vez tiene. Es impresionante, ¿verdad? Entonces, ahora la notebook sí es llamativo, ¿verdad? Por eso nos entra el celular, no sé cómo hacen para meter, ¿verdad? Esconderlo. Pero la notebook es algo que no se puede esconder. Dina, ahí es fundamental el rol de ese funcionario guardia cárcel, ¿verdad? Pero es increíble que hasta hoy día no podamos tener guardia cárceles profesionales. Bueno, de guardia cárcel más o menos es la percepción que se tiene, mal pagado, es un cuasi delincuente en muchos casos la visión que se tiene de un guardia cárcel. Yo tal vez sea como el funcionario público Marginal. como más marginal, por decir de una manera, o no. Yo creo que la corrupción permeó en todos los establecimientos, las instituciones del Estado, ¿verdad? Y el sistema penitenciario obviamente no escapa de eso. Hay muchísimos funcionarios muy complicados y muy corruptos, debo decir eso, como también hay funcionarios excelentes que hacen ese equilibrio que necesita el sistema para ya no haber ido a pique hace mucho tiempo. Pero es una lucha también constante, ¿verdad? Y sí, creo que falta un poco de conciencia en el sentido que me decía la vez pasada justamente alguien que ellos dicen, por ejemplo, o por Oyucaba o por Mondama, que no es nada sacarle porque él también hizo, ¿verdad? Entonces yo le decía, si vamos a pensar así, entonces nosotros no somos delincuentes, somos funcionarios. O sea, no podemos compararnos porque él hizo eso, entonces yo también, que no es nada sacarle, ¿verdad? Es como que el doctor le trate de curar a un enfermo y él está peor, ¿verdad? Entonces creo que el chip es lo que hay que cambiar un poco y profesionalizar a los funcionarios. ¿Cómo manejabas las situaciones de personas, de mujeres que te decían, soy inocente, yo esto realmente no hice, estoy acá privada de libertad injustamente? Había una Pelusa, una mujer que realmente desde que yo hablé con ella me di cuenta que era inocente. Ella ni sabía por qué ella estaba, no entendía lo que pasaba, era un crimen que ocurrió muchos años antes. Ella estaba embarazada, apenas hablaba el castellano. Y yo insistentemente hablaba con toda la Defensoría del Pueblo, con el mecanismo que hagan algo, porque esa señora era evidentemente inocente. Estuvo como 2 o 3 años en la cárcel y le sobreseyeron después. Le declararon inocente. Ay. Pero ¿quién le devuelve todo ese tiempo que estuvo privada de libertad? Una vez estuve en El Buen Pastor para hacer una entrevista y una de las señoras había matado a su esposo que lo había maltratado a ella toda una vida. Y yo le pregunté qué iba a hacer si salía de ahí. ¿Qué le gustaría hacer? Y me dijo, yo no quiero salir de aquí, porque aquí tuve más paz en toda mi vida que viviendo con mi esposo golpeador. Ella quería vivir en El Buen Pastor. Qué fuerte, ¿no? Que la vida adentro sea mejor que la que tuviste afuera. Sí, a muchas les pasa eso, incluso porque no encuentran trabajo, porque su familia les margina, porque son excluidas de la sociedad, y a veces como que encuentran una familia y un techo y educación dentro del Buen Pastor. Y afuera no encuentran nada. ¿Cómo es que le llaman a eso? Se institucionalizan, Dina, ¿verdad? Exactamente. Había una Nurimar, no sé si recuerdan, Sí. ella tenía muchísimos ingresos en el penal y ella falleció en el neuropsiquiátrico porque la jueza había dictaminado que ella no podía estar en Buen Pastor y falleció ahí. Dina, O sea, perdón, ¿cómo es un 24 de diciembre en El Buen Pastor? bastante triste. Por más de que generalmente las internas reciben visitas, se van grupos musicales a animarles. Hasta cierta hora. Hasta cierta hora. Es bastante triste. No es nada alentador estar ahí esos días. El mes de diciembre ya empiezan a bajonearse. Hay muchos intentos de suicidio, se cortan, de todo. Muchas angustias. Muchas angustias. Desde tu mirada, tu experiencia, ¿se puede llegar a recuperar personas adictas y a reinsertarlas? Sí. Y
como le decía a un padre que estaba desesperado por su hijo, le dije, no hay una fórmula mágica, es difícil, pero por lo que he visto hasta ahora, un tratamiento psicológico y especialmente la espiritualidad, no voy a hablar de religión, es lo que hace que persevere en la voluntad de salir de la droga. O sea, Dios. Es la fuerza creo que la gente tiene para salir, porque hay muchas recaídas también cuando a veces salen un tiempo, vuelven a recaer, pero veo que las personas que de alguna manera entraron, ya sea en algún movimiento católico o de alguna iglesia evangélica o algo así, sí, perseveran hasta ahora, incluso hay testimonios que me acompañaron en estas charlas. Esa esquina emblemática, no sé si pusieron alguna foto del Buen Pastor, de que estamos hablando hace rato, de Mariscal López y Choferes del Chaco. ¿Es un lugar para que haya un penal ahí, en esa dirección? Yo creo que no. Buen Pastor ya no da en la infraestructura. Es un lugar que todo el tiempo tiene problemas de mantenimiento. Controlar el lugar ahí es bastante difícil porque es como un laberinto, ¿verdad? Claro. No tenés la visión de todos lados. A veces hay problemas en un lado, las guardias corren todo, dejan un lugar, o sea, ya no es el lugar adecuado para... es lo que le hablaba de la infraestructura, ¿verdad? Ya no es adecuada. Tal vez años atrás, muchos años atrás, cuando la población era reducida, se podía controlar, pero ahora creo que están cerca de 500 internas ahí, ¿no? ¿Cómo se vivió el momento del Papa, cuando llegó el Papa? Fue súper emocionante, súper. Las chicas salieron a cantar, las guardias estaban tan emocionadas que ellas ya no le cuidaban a las chicas, pero ninguna de ellas ni siquiera intentó salirse de ahí. Qué fuerte, ¿no? La figura del Papa representando a Dios. Lloraron mucho las chicas. Y después vinieron los indultos. 22 indultos hubo ese día, o sea, en esa fecha. Fue una bendición realmente para las internas. ¿Vos pudiste verlo de cerca? ¿Estuviste con él? Sí, estuve con él. Tuve esa alegría, esa bendición de estar muy cerca del Papa. Y cuando finalmente llega el momento de dejar el Buen Pastor, no sé si podemos pasar ya a eso, Pelu, ¿qué pensaste, qué sentiste? Yo estaba ya 4 años en Buen Pastor, estaba bastante ya agotada física y mentalmente, y le había hablado a la ministra Cecilia Pérez, le dije que no era que no quería trabajar con ella, sino que ya no podía, ¿verdad? Ya estaba muy, muy desgastada. Entonces ella me dio una tregua un tiempo y después me pidió asumir la Coordinación General de Establecimiento de Mujeres, que era encargarme de monitorear los penales de las mujeres, ¿verdad? Entonces luego asumí con ella ese cargo que para mí sinceramente es menos pesado que estar al frente del Buen Pastor, es bastante difícil. Tuviste situaciones muy desilusionantes también de mujeres en las cuales vos confiabas, internas, Sí. Que te tenían como una madre y luego caían. ¿Cómo vivías en ese momento esas emociones? Y no sé cómo decirte, había una persona que era un ejemplo para mí. Y después me comentaron que ella estaba en su salida, que metía drogas. Y le pesqué y le agarramos. Y fue así como que desmoronarme, ¿verdad? Porque es como que uno le entrega así toda la confianza, después parece que no funciona, ¿verdad? Pero también hay algunas que te vuelven a motivar porque ves que están saliendo adelante y es así. Recomendamos el libro, lastimosamente no lo traje, Más allá de las rejas, porque a veces uno de este lado critica, cuestiona, juzga. Y leyendo este libro es como vivir una parte real de lo que sucede adentro del Buen Pastor. ¿Cuándo lo escribiste? Yo empecé a escribir a finales del 2018 y publiqué en el 2020, justamente en la época de la pandemia. ¿Y se puede conseguir en las librerías? En el lector y también en Amazon está el libro digital. Más allá de las rejas, cómo viven las reclusas del Buen Pastor. Ana Dina Coronel tuvo 3 etapas importantísimas y muy cerca de las internas, más allá del cargo que tenía. Gracias por venir. Gracias, Pelusa. Muchas gracias.